El piloto alemán conocido como Oari Eti, porque simplemente derribó varias aeronaves, chocando directamente su jet ME-262 contra ellas. Y este tipo tuvo uno de los finales más increíbles que vas a conocer en tu vida. ¿Quieres conocer su historia? Quédate aquí con nosotros. Y entonces, Edward Schalmoser nació el 4 de octubre de 1923 en un pequeño pueblo llamado Aen, al sureste de Múnich. Él sería el primer hijo de 3 niños, los otros 2 llamados Rupert y Rudolf, hijos entonces de la pareja Edward Schalmoser y Johanna Schalmoser. El padre de ellos murió a los 40 años de edad el 18 de septiembre de 1940. Entonces Johanna, viuda y con 3 niños pequeños que criar, se mudó a la ciudad de Memmingen, al este de Múnich. Allí, en 1941, a los 18 años de edad, Edward Schalmoser, el primogénito de Johanna, ingresa al servicio militar y se convierte en soldado de la Luftwaffe, integrando el personal de tierra de la Fuerza Aérea Alemana. En 1943, su hermano Rupert también cumple 18 años y es llamado al servicio militar sirviendo en el ejército, y allí muere en acción en 1944 a los 19 años de edad. En ese periodo la marea de la guerra ya claramente se había vuelto en contra de Alemania. Y además del avance inexpugnable del Ejército Rojo que viene desde el este para entrar en territorio alemán, desde el oeste hay una creciente ofensiva aérea realizada por los aliados occidentales, Estados Unidos e Inglaterra, solo que en enero de 1944 el mando de la octava Fuerza Aérea Norteamericana allá en Inglaterra fue modificado y asumió el mando de esa unidad un general bastante agresivo llamado James Doolittle. Doolittle entonces liberó sus unidades de cazas P-51 Mustang para que pudieran hacer patrullas de caza libre en todo el territorio de la Europa ocupada. Y entre el 20 y el 25 de febrero de 1944 emprendió una campaña sumamente importante e intensa contra las fábricas y los talleres que abastecían a los cazas de la Luftwaffe. Entonces, en esa semana, varias fábricas de aeronaves, de motores y de piezas para aviones alemanes fueron castigadas intensamente, y los Mustangs buscaron en el aire varios objetivos y encontraron esos objetivos. La Luftwaffe, que intentó derribar esas aeronaves, fue casi completamente destruida en el aire por la gran cantidad de cazas estadounidenses, lo que causó una caída drástica en el número de pilotos disponibles en las unidades de primera línea. Y es precisamente ahí donde el destino de Edward Schalmoser se va a cruzar con el general der Jagdflieg, o inspector general de la caza, el general Adolf Galland. Galland era inspector general de la caza desde 1941 y en ese febrero de 1944 inició una campaña muy intensa para intentar traer pilotos de otras ramas del arma de transporte, del arma de ataque e incluso de las unidades de entrenamiento de la Luftwaffe al frente de combate de la caza. Y claro que esos pilotos que fueron removidos de esas unidades tendrían que ser reemplazados por nuevos pilotos. Y entonces se inició una gran campaña de entrenamiento de vuelo para nuevos candidatos a aviadores. Es ahí donde Edward Schalmoser recibe la oportunidad de entrenar como piloto de caza. Ya a finales de ese año de 1944, después de volar solo su primera aeronave de combate, entonces será asignado al entrenamiento de vuelo de una aeronave simplemente revolucionaria, el Messerschmitt Me-262 Schwalbe, el primer caza a reacción en entrar en acción en la historia. Habiendo volado por primera vez en 1942 el Me-262, vio retrasado su empleo operativo por la insistencia de Adolf Hitler en convertirlo en un caza bombardero, es decir, añadir capacidades de lanzamiento de bombas a una aeronave que había sido concebida para ser un caza puro, un interceptor de alta velocidad. El Me-262 era aproximadamente 160 kilómetros por hora más rápido que el más rápido de los cazas aliados a pistón, el Hawker Tempest, y estaba armado con cañones, nada menos que 4 cañones de 30 milímetros en el morro. Para que te des una idea, el impacto de una sola granada de esas era más que suficiente para derribar un bombardero cuatrimotor
como el B-17 estadounidense, después de una insistencia personal de Adolf Galland, que en este punto entró en conflicto con las grandes autoridades de la Luftwaffe, como Hermann Göring, en abril de 1944. Finalmente, el Me-262 es puesto en combate en la línea de frente con el Erprobungskommando 262, una unidad operativa experimental que debía definir las directrices de uso del jet como interceptor de bombarderos. Poco después de eso, Walter Novotny lidera una unidad que también impulsa el entrenamiento del Me-262 en la línea de frente, una unidad llamada Comando Novotny. Y por último, ya hacia el final del año, el Jagdgeschwader 7 comienza a recibir sus primeros jets. Sin embargo, los motores del Me-262 están hechos de material de segunda categoría, con metal ya reciclado, y que por lo tanto no ofrecía la aleación necesaria, la resistencia necesaria para una operación continua bajo alta presión. Estos motores, entonces, eran propensos a fallas después de apenas 10 horas de uso, haciendo que la aceleración y desaceleración de los jets alemanes fuera un proceso extremadamente lento. Con la drástica ampliación de la presencia militar aérea de los aliados sobre Alemania en el segundo semestre de 1944, y aún con la industria aeronáutica alemana completamente dedicada a la fabricación de cazas, era notorio que la Luftwaffe simplemente ya no tenía la menor capacidad de interrumpir esas acciones de los bombarderos norteamericanos. Pero Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, usó toda esta situación para criticar abiertamente a los pilotos de caza. Esos mismos pilotos de caza que desde 1940 venían enfrentando a esos cuadrimotores que ingresaban al territorio alemán. Y esa tensión dio origen, el 19 de enero de 1945, a la famosa revuelta de los pilotos de caza. Fue cuando el grupo de los Experten, los pilotos de caza más experimentados y los mayores haces de la Luftwaffe, redactaron un único manifiesto firmado por todos ellos, pidiendo una retractación inmediata de lo que ellos llamaban calumnia por parte del gran comandante de la Luftwaffe. Göring, claro, no recibió esa noticia con ligereza. Él se enfureció con ese manifiesto de los pilotos de caza y consideró que el gran culpable detrás de esa revuelta había sido, entonces, Adolf Galland, el inspector general de la caza. ¿Qué hizo entonces con Galland? El 31 de enero de 1945 lo destituyó del cargo, poniendo en su lugar a alguien que nadie apreciaba mucho, Gordon Golob. Pero como Hitler todavía respetaba mucho a Adolf Galland, Hermann Göring decidió entonces darle a Galland la oportunidad que siempre había pedido. Ahora podría crear una unidad de caza a reacción pura, con todos los recursos que quisiera y todos los pilotos que quisiera. Y eso fue lo que hizo Galland. ¿Qué hizo? Empezó a reclutar pilotos de varias unidades que habían dejado de existir. Grandes nombres de la aviación de caza alemana que, al final de cuentas, formaron una unidad de 5 estrellas llena de pilotos ultra experimentados y exitosos, que se hizo conocida como Jagdverbund 44, con su cuartel general instalado en la pequeña ciudad de Eining, cerca de Berchtesgaden, en Baviera, a principios de marzo. No comecinho de março de 1945, Galland finalmente inició las operaciones del JB-44 y, además de reclutar a grandes ases, también reclutó a pilotos novatos bastante talentosos. Y uno de esos pilotos fue justamente Eduard Schallmoser. Schallmoser entonces se convirtió nada menos que en el compañero de ala del comandante de la unidad. Pasó a proteger a Adolf Galland en las incursiones de caza, y él entonces asumió el mando del Me-262 Bernummer, o número de fabricación 111.745, pintado con el 5 blanco conocido como Weissfünf, número de fabricación 111.745, pintado con el 5 blanco conocido como Weissfünf. En su primera misión de combate, que ocurrió el 4 de marzo de 1945, Schallmoser, de hecho, no disparó ni un solo proyectil contra los enemigos en el aire, y fue criticado por sus superiores por una supuesta falta de agresividad. Fue solo 30 días después de eso, el 3 de abril de 1945, que el éxito finalmente sonrió a Schallmoser. Fue ese día, cerca de la localidad de Riem, ahí en las cercanías de Múnich,
que él encontró un grupo de P-38 Lightning de la 15ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en medio de la formación enemiga, Charles Moser distinguió la aeronave pilotada por el teniente William Randall. En lugar de abrir fuego contra el enemigo a una distancia segura, Charles Moser simplemente aceleró su jet, por poco perdió el control y terminó chocando su avión contra el caza P-38. La velocidad del jet alemán era tan grande y su inercia, correspondientemente, tan vasta, que simplemente atravesó el ala del P-38 como un cuchillo en la mantequilla, haciendo que el avión americano comenzara a descender en espiral y que el piloto, el teniente Randall, saltara y fuera hecho prisionero de guerra. Charles Moser entonces logró recuperar el control de su jet y, aunque estaba dañado, consiguió regresar con él a la base. El 16 de abril, volando sobre la localidad de Lumberg, esta vez Charles Moser se encontró con una formación de bombarderos medianos Martin B-26 Marauder. Y nuevamente, a pesar de abrir fuego contra las aeronaves estadounidenses, terminó chocando contra el Marauder y derribando el avión enemigo. Parece hasta una broma, pero al día siguiente él regresó. Repitió la misma historia, pero esta vez contra un avión mucho más grande, un cuatrimotor Boeing B-17 estadounidense. Solo que el avión, al ser mucho más grande, causó muchos más daños al ME-262 y esta vez Charles Moser aterrizó el avión, pero el ME-262 fue considerado dañado más allá de cualquier reparación. Pérdida total. En ese punto de la historia, después de haber derribado 3 grandes aviones simplemente embistiéndolos en el aire, Edward Charles Moser recibió de sus compañeros el apodo de Der Derrama o el Ariete. Esa arma antigua, ¿verdad? Compuesta por un gran tronco de árbol suspendido por cuerdas que se usaba para golpear grandes portones de fortalezas medievales y derribarlos. Nuestra historia llega a su punto máximo el 20 de abril de 1945, el cumpleaños número 56 de Adolf Hitler. Ese día, Charles Moser despegó una vez más como ala de Adolf Galland, esta vez para volar sobre la ciudad de Memmingen, su ciudad natal. En ese lugar estaba un grupo de B-26 Marauder de la 9ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Poco después de lanzar sus bombas sobre el objetivo, los Marauder estadounidenses se vieron bajo ataque de los jets alemanes. Galland lideró el ataque del Schwarm, es decir, 4M-262 en un picado contra la formación enemiga. Descendió disparando con sus cañones y simplemente hizo explotar en el aire el B-26 del teniente Dale Sanders. Charles Moser fue el tercer Me-262 en pasar por la formación durante el picado y fue blanco de intensas ráfagas de ametralladora provenientes de nada menos que 6 Marauders. Al pasar por la formación, increíblemente logró chocar el estabilizador de su cola contra la hélice del motor derecho del B-26 del teniente James Hansen. Además de que su jet fue completamente perforado por las ráfagas de ametralladora, perdió completamente la cola y su ME-262 comenzó a descender sin control. Increíblemente, el teniente Hansen logró mantener el control del bombardero y aún así aterrizarlo en la base aérea de Trier, pero los escombros resultantes de la colisión terminaron dañando seriamente a varios otros aviones. Mientras tanto, en la cabina del ME-262, Charles Moser se dio cuenta de que una esquirla se había incrustado en su pierna, así que decidió salir de la aeronave. Él eyectó el cúpula, se levantó y se separó del ME-262 abriendo su paracaídas. Mientras caía, miró hacia abajo y vio su aeronave explotar al chocar contra el suelo, pero no tenía ningún control sobre su paracaídas. Y en una coincidencia gigantesca que involucró mucha suerte y también las ráfagas de viento correctas, terminó cayendo en el patio trasero de la casa de su madre. Johanna Charles Moser estaba cuidando su jardín cuando vio sobre su casa esa enorme batalla aérea desarrollándose. Y ella siguió con la mirada a ese piloto que estaba descendiendo y terminó cayendo en su patio y enredándose en su tendedero de ropa. Y cuando el joven se quitó la máscara del rostro, ella, sorprendida, se dio cuenta de que era su hijo mayor. Y Johanna acudió a Edward Charles Moser, que estaba bastante sudado y sangrando, lo sentó en una silla e intentó llamar al hospital, pero se dio cuenta de que la línea telefónica estaba cortada debido al ataque con bombas. Entonces le hizo curaciones improvisadas en las heridas de su hijo, lo limpió
y hasta le cocinó un enorme plato de hotcakes. Y después de pasar una tarde improbable pero cómoda, en compañía de su madre, Eduard Schallmoser fue llevado por un vehículo militar al hospital de la Luftwaffe, que estaba cerca. Mientras él convalecía, su comandante Adolf Galland también resultó herido en acción 6 días después, el 26 de abril, pasando el mando del JKJ 24 al AS Heinz Reinsberg. Al recibir el alta del hospital y regresar al frente a principios de mayo de 1945, Schallmoser prácticamente ya no vio más acción y se rindió a los estadounidenses pocos días después. Al ser liberado del cautiverio, Eduard Schallmoser fue uno de los muchos veteranos alemanes que emigraron a Sudamérica. Se fue a vivir a Argentina, formó una familia y trabajó allí durante toda su vida, llegando finalmente a residir en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, a algunos kilómetros de la frontera con Brasil, donde falleció a los 68 años de edad el 7 de octubre de 1991. Historia impresionante, ¿verdad? Ahora dime, ¿ya conocías a la fantástica figura de Eduard Schallmoser, el ariete de los jets alemanes que cayó en el patio de la casa de su madre? Cuéntanos aquí en los comentarios. ¿Quieres aprender mucho más sobre la Luftwaffe? Entonces, inscríbete en nuestro curso Luftwaffe del primer al último día, escaneando el código QR en la pantalla o haciendo clic en el enlace en la descripción porque te espero allá. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. Y por último, no olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas de nada. Yo me despido por aquí, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra. Guerra.